La palabra del Señor propuesta por la liturgia para este cuarto domingo de Pascua, cuando se contempla a Jesús, buen pastor, la expresión más precisa en el texto del Evangelio es el pastor bello. Ese es el adjetivo que usa más el evangelista. Digo que la palabra del Señor me hace pensar en primer lugar en tres realidades: encierros, despojos y sufrimientos. Los seres humanos nos podemos encerrar en nosotros mismos, sin vivir la apertura amistosa, misericordiosa y solidaria hacia los demás. Nos podemos cerrar en las propias ideas, como si fueran las únicas válidas, sin un mínimo de autocrítica, descalificando a los otros y condenando a quienes piensan diferente. Nos podemos encerrar en grupos cerrados, que pueden ser incluso religiosos, que se convierten en unos círculos sectarios que generan división o que quieren someter a los demás y normalmente lo hacen es por la fuerza. Nos podemos encerrar en los propios desórdenes personales, en todas esas idolatrías que los seres humanos tenemos por un apego muchas veces dependiente, enfermizo, a una serie de realidades fugaces que condicionan todas las opciones que uno toma en la vida, o por el dinero, por el éxito individual, que endurece el corazón de una manera impresionante, o por la autoridad que uno tenga, poca o mucha, pero se le vuelve a uno un pequeño Dios. O podemos encerrarnos nosotros en ideologías, en modelos culturales que desconocen cuál es la dignidad del ser humano. O nos podemos encerrar en dramas personales que nos llenan de resentimientos, en una cantidad de remordimientos enfermizos que nos atan a lo pasado, que nos roban la alegría porque nos impiden que vivamos este presente con un corazón reconciliado. O nos podemos encerrar en una vida demasiado segura de sí misma, que considera a nuestro Señor, la fe en Él, como insignificante, como inútil, como estorbosa, pues termina uno creyendo que lo puede todo, que lo sabe todo, que nada sale de nuestro control y que en cuanto más acumulemos nosotros éxitos personales, más importantes somos. O podemos encerrarnos en unas prácticas religiosas que no comprometen la vida, que no expresan una fe auténtica, dependen muchas veces de esas imágenes falsas que uno puede tener del Señor. Múltiples formas en las cuales uno ha encerrado. Pero también la palabra del Señor nos habla de despojos. Es la pérdida violenta, o por medios o por causas delincuenciales o por causas criminales de algo que nos es propio. Desde cosas que le pueden a uno robar hasta la propia dignidad. Despojo que nos hace pensar en la condición de víctima de todo tipo de victimario que pueda existir. Ladrones que roban las pertenencias de los otros. Corruptos que pierden su honestidad y su rectitud, que pervierten su propia conciencia y que se apropian de lo que les pertenece a todos. Calumniadores que se roban la verdad y que destruyen la buena fama de los demás. Abusadores que despojan de la integridad corporal, afectiva, emocional, de la conciencia del corazón, porque abusan de poder que llevan a menospreciar a otros. Explotadores que oprimen, que esclavizan, crean injusticia. Manipuladores de conciencia que imponen a otros un pensamiento particular, una ideología, despojan del propio criterio, incluso de la libertad de objeción, incluso de la misma libertad. Homicidas, feminicidas, que quitan la vida en cualquier etapa del desarrollo,
desde la concepción o hasta su muerte natural. Una cantidad de despojos, de despojadores y de personas despojadas. Pero también la palabra del Señor habla de sufrimientos. Los sufrimientos que a veces se dan por las circunstancias de la vida que no alcanzamos a controlar del todo. Enfermedades, pérdidas, fracasos, muertes. Sufrimientos que se dan porque los seres humanos hacemos sufrir a otros. Sufrimientos a veces sin ninguna perspectiva de solución, sin ningún soporte que sostenga a las personas para que afronten y puedan superar esos sufrimientos. Miren ustedes, mi querida comunidad, la palabra del Señor me parece que nos sugiere esas realidades de encierros, esas realidades de despojos y sufrimientos. Y como siempre, la palabra del Señor es anuncio precioso. Jesús es la puerta. Su voz saca del encierro, de todo encierro que nos asfixia y que nos esclaviza. Yo les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Hay personas seductoras que tocan con engaños la puerta de nuestra vida. Sucederá siempre. Llegan pintando el cielo y la tierra, prometiendo bellezas, y vienen a saber qué nos quitan, de qué nos despojan. Hay también en la vida grietas, huecos, que conducen a unos abismos de problemas y sufrimientos, e incluso a la muerte. Pero Jesús no entra en la vida de nadie con engaños. Jesús no llega escondiéndose detrás de una máscara de ternura. Jesús no llega proponiendo discursos mentirosos, ni tampoco lanzando gritos que atemorizan. Jesús, con su voz, toca la puerta de la conciencia, del corazón, de la inteligencia de cada persona para ofrecerle su luz, su amor, su verdad, que es Él mismo. Jesús es una puerta siempre abierta que invita a pasar por Él. La imagen es muy bella, atravesar por Jesús, es decir, a entrar en su misma existencia para asumir su misma forma de vida, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de amar. Eso es atravesar por Jesús, asumir su vida. Al ser puerta abierta, nos ofrece el don de la verdadera libertad. Por ello, es posible, como el texto dice, entrar y salir de esos espacios personales comunitarios de encierro, pero para poder vivir espacios personales y comunitarios de crecimiento, de fraternidad, de amistad social, de justicia, de paz. Esa puerta está abierta y esos espacios están por ser habitados por nosotros. Jesús es la puerta que conduce a quien entre por Él hacia el don de la salvación, es decir, de la vida redimida del pecado, de la vida perdonada, de la vida reconciliada. Jesús es la puerta que da acceso no a la muerte, porque nos hace entrar en un antro espantoso donde hay actividades siniestras, o sencillamente nos encierra en calabozos de sufrimientos. Jesús nos conduce a la vida abundante. No solamente esta vida hermosa que tenemos, esta vida física que debemos cuidar, sino también la vida plena, feliz, que solamente Él da, y la da con abundancia, no la da con tacañería. Jesús no es tacaño, Jesús no es mezquino, Jesús no es calculador, Jesús no es medido. Él sencillamente da su amor, amor hasta el extremo y para todos. Si un día prepara el pan, lo prepara a partir de poquitas provisiones, pero alcanza para todos, incluso para los que están ausentes. Si un día habla de perdón, es para todos, no solamente para los que están cerca a su grupo cercano, a sus intereses, a su círculo pequeñito. Perdón para todos en todas las circunstancias.
Esa es la universalidad de este amor, de este Cristo, que nos da acceso al pasar por Él a la vida abundante. Para tener vida abundante, que es vivir de su propia vida, es preciso pasar por Él. Es decir, acogerlo a Él mismo, vivir de su amor, escucharlo y hacer de su palabra nuestro alimento cotidiano, participar de su Pascua, comer su cuerpo que Él mismo prepara para nosotros, morir y resucitar, vivir como vivió, servir como sirvió, resucitar como resucitó, porque tenemos que morir como Él murió. Jesús habla en este caso contra los fariseos, contra los jefes religiosos que eran los pastores de la época, pero es muy particular. En el capítulo anterior a este que comenzamos a leer hoy, Jesús curó a un ciego de nacimiento, que fue expulsado de la sinagoga por los jefes religiosos. Un ciego curado, pero cuando fue expulsado, fue despojado de todo. Fue despojado de la comunidad, fue despojado del derecho a reunirse en la sinagoga para escuchar la palabra y recibir la bendición. Y cuando este hombre fue expulsado, encontró a Jesús. Encontró una puerta abierta que le ofreció el acceso a una vida nueva, a una nueva comunidad, a una nueva forma de oración, a una nueva forma de relación con el Señor. Encierros habrá siempre, desafortunadamente, pero la puerta está abierta y la puerta se llama Jesús. Despojos habrá siempre, desafortunadamente, pero este Jesús puerta es también el pastor bueno, el buen pastor, el pastor bello. ¿Y qué hace Él? Cuidar. Los primeros cristianos representaron siempre a Jesús como un pastor. Muchas veces pusieron la imagen y pintaron la imagen del pastor junto a las tumbas de los primeros cristianos, porque reconocían que ese pastor era el que sacaba de la muerte. Lo representaron en las catacumbas, allí donde se reunían para orar, y lo representaron a Jesús como el pastor que lleva la oveja sobre sus hombros, porque reconocieron que no hay ninguna persona herida que no sea cuidada por el amor de Cristo. No hay ninguna persona extraviada por el pecado que no sea reorientada y llevada otra vez al redil por Cristo el buen pastor. Y lo representaron muchas veces como un pastor y las ovejas junto a él, porque precisamente lo reconocieron como el pastor bello que acompaña siempre. Jesús pronuncia su voz y llama a cada una por su nombre. Miren, eso es muy bello. Que ustedes y yo podamos sentir, yo me llamo de tal manera, mi nombre propio es este, y ese nombre propio es pronunciado por Jesús. Él conoce a cada persona, muestra que cada persona es amada, que cada vida merece ser vivida, que cada historia personal cuenta, que cada persona vale con un amor y con un valor total, que no dependen del estrato social en el que viva, de las cosas que posea, sino que depende simplemente de ser persona humana y depende de ser hijo de Dios. Y cada persona vale con amor total y con valor total. Por eso pronuncia el nombre de cada persona. Pastor bello que pronuncia su voz, que es palabra que nos permite entrar y salir, porque nuestra vida es una invitación a una vida libre, nos saca de toda situación de opresión y esclavitud. Pastor bello que va delante del rebaño, y cuando va delante es porque no solamente abre camino, sino porque se expone Él para recibir Él los peligros con los que pueda ser amenazado su rebaño. Abrió el camino del servicio cuando lavó pies. Abrió el camino del amor hasta el extremo cuando caminó hacia la cruz,
recibiendo toda la injusticia humana sobre su propia humanidad. Abrió el camino de la vida resucitada e invitándonos, ese es nuestro destino y esa es nuestra vocación. Es un pastor que acompaña, está con nosotros, camina junto a su pueblo. Él no va detrás regañando, Él no va detrás golpeando, no va detrás amenazando, va abriendo camino, va acompañando. Pastor bello, cuya voz no puede ser confundida nunca. En la relación personal con Él nunca se confunde su voz. La persona que se siente curada por la misericordia reconocerá siempre esa voz. No la confundirá con la voz de un extraño, con el que está de turno, el famoso de turno, el caudillo de turno, el famoso que brilla en ese momento. No se confundirá nunca la voz. Pastor que es puerta, pastor que es buen y bello pastor, pero hay una imagen hermosa que quiero no dejar pasar. Venimos leyendo la carta de San Pedro, que es hermosísima. Nos presenta también a un pastor herido, cuyas heridas curan. Sufrimientos habrá siempre, lamentablemente, pero tendremos a alguien herido que nos cura. Parece que San Pedro le escribió ese texto dirigiéndose especialmente a esclavos. Esclavos que sufrían bajo el capricho y el autoritarismo de sus dueños. Y Jesús se hizo el mismo esclavo, sufrió y fue víctima de toda la violencia humana. Es el pastor que ha sufrido por la humanidad, que cargó sobre sí el pecado de los seres humanos, los dolores de todas las víctimas y abrió sendas de justicia, de vida nueva. Ese es el pecado que es incapacidad de amar, que es desorientación en la vida por la vanidad que a veces conquista el corazón. Son heridas que tenemos por la violencia que somos capaces de propinarnos unos a otros. Y la nueva vida es transformación de las personas en personas justas, con la justicia del Señor, que no es venganza, sino es renovación para vivir de acuerdo con el Evangelio de Jesús. Ustedes y yo miramos y contemplamos a Jesús y estamos invitados a unirnos a Él, asumiendo con amor y esperanza los sufrimientos de la vida, especialmente aquellos que se pueden venir precisamente por realizar el bien. En esos términos habla San Pedro. Fuertes como Cristo lo hizo cuando hay contrariedades, especialmente por vivir en la lealtad, en el bien y en la justicia. Se trata de seguir las huellas de este Cristo, que llenó el sufrimiento de integridad y de amor. No respondió con violencia, no devolvió insultos, no profería amenazas, siendo él mismo maltratado. El sufrimiento solidario y redentor de Cristo nos cura de nuestras heridas. La fortaleza de Cristo en el sufrimiento nos cura de las heridas. Esta belleza del corazón pastoral de Cristo cura nuestras llagas. Es una curación que viene cuando escuchamos la voz del Señor. No tantas voces que nos desorientan, no tantas voces que nos proponen sanaciones milagrosas e ilusorias, sino cuando contemplamos esta manera de ser del Señor. Un vuelco total de la vida hacia ese pastor bello. Miren ustedes, mis hermanos, este cuadro tan hermoso que nos ofrece la liturgia hoy. Habrá entonces desafortunadamente encierros, pero hay un pastor que es puerta. Habrá muchos despojos y es horrible que los seres humanos seamos despojadores y seamos capaces de usurpar lo que los otros tienen, no solamente pertenencias, sino su dignidad, su respeto y muchas veces su vida. Y hay un pastor bello que nos cuida y que nos conduce hacia fuentes de vida. Habrá sufrimientos y el combate por la vida, por la justicia, por la paz es complejo. Y Jesús, pastor herido, cura con sus heridas. Por este pastor bello,
Este pastor que es la puerta, que nos abre hacia una vida libre y abundante. Contemplándolo a Él, podemos hacer nuestras hoy nuevamente las palabras preciosas del Salmo 23. Miren, yo creo que lo sabemos de memoria. Lo repetimos muchas veces en la vida y hoy volvemos a proclamarlo juntos bellísimamente, contemplando esta imagen de este pastor a quien hoy celebramos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Y qué bueno que todos podamos decir, su bondad y su misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Agradezcamos, contemplemos y atravesemos por el corazón de este pastor bueno que nos lleva a vida nueva. Oremos un momento en silencio.